Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Siendo las 6:11 de la tarde del día 17 de junio, comienza la grabación de la clase para la empresa Coas Cadena de Excel básico. ¿Listo? Muy buenas tardes para todos. Entonces, ya como todos pudieron ver esta mañana, yo les compartí ya las guías y le compartí el material de trabajo que vamos a mirar hoy en la primera sesión. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Ustedes, por favor, me dicen si pueden mirar mi pantalla. Me avisan, por favor. Listo, muchas gracias. Sí, Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, entonces yo abrí la primer guía que nosotros tenemos, ¿sí? Que corresponde a la guía número 1. Entonces, miren cómo nosotros identificamos las guías en el SENA. Identificación de la guía de aprendizaje. Entonces, el programa de formación es manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel. El código del programa, pues ahí lo tenemos, 134.10.563, un curso complementario. ¿Cuál es la competencia que vamos a ver? Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades del manejo de información. ¿Cuál va a ser el primer resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar? Identificar las características y manejo de la herramienta de hojas de cálculo según las instrucciones definidas. Y la duración de la guía dura 15 horas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la presentación. Trabajar e identificar las principales herramientas de una hoja de cálculo hoy en día, más que un conocimiento, es un plus que como persona aporto a mi campo laboral y mucho más cuando en la actualidad se requiere demostrar habilidades y destrezas con la información que se maneja, cual sea el sector, industrial, manufacturero, finanzas, contable, académico, etc. Por ello, hacer uso de una forma correcta de Excel brinda expectativas y razones suficientes para que yo como empleado de una empresa pueda justificar y mantener mi buena posición. Por este aporte importante que diariamente dispongo a la hora de presentar informes, estadísticas y datos que pueden ser interpretados de forma sencilla por mis jefes y personal que requiera la información. El desarrollo de la presente guía permite en el aprendiz el conocimiento de las herramientas básicas, funcionales de Excel, donde podrá configurar un libro, hoja de cálculo, de tal manera que sea imprimible, donde el formato y las características aplicadas permitan evidenciar un diseño estético y agradable para quien lo utiliza y así una serie de elementos que demuestren orden en la presentación del contenido en general. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son la formulación de las actividades de aprendizaje? Excel es una herramienta ofimática perteneciente al conjunto de programas denominados hoja de cálculo electrónica, en la cual se puede escribir, almacenar, manipular, calcular y organizar todo tipo de información, numérico o de texto. Excel es una hoja de cálculo. Dime un segundo. Andrea, muy buenas tardes. Es una hoja de cálculo electrónica desarrollada por Microsoft, el cual se encuentra dentro del paquete de herramientas o programas ofimáticos llamados Office. El programa ofimático Excel es la hoja de cálculo electrónica más extendida y usada a nivel global. Hoy en día, el trabajo de cualquier ingeniero, financiero, matemático, físico o contable sería muy diferente sin la aplicación de la hoja de cálculo Excel. Entonces vamos a empezar por el primer literal, que es la configuración regional. Entonces, vamos a observar esta primera herramienta, la configuración regional, fundamental en Excel, y ya vamos a mirar por qué. Dice así, la configuración regional de Microsoft Windows influirá en cómo aparecen los tipos de datos de fecha y hora, números numéricos y de moneda, al aplicar opciones de formato. Windows es compatible con una variedad de idiomas, además de formatos de moneda y fecha y hora para los países o regiones que usan estos idiomas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Ustedes dirán, profe, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la región
o qué tiene que ver la configuración regional o de idioma para yo trabajar Excel. Entonces, vamos a observar. Entonces, yo por aquí, denme un segundo, voy a abrir el panel de control y en el panel de control yo me voy a meter a algo que dice reloj y región. Si ustedes observan, aquí hay algo que dice región. Yo le voy a dar un clic ahí. Miren que yo cuando abro esto, aquí me va a salir el formato y el formato de la distribución del teclado que yo tengo, ya sea en mi portátil o en un equipo de escritorio. Miren que ahí muy clarito me dice Español Colombia. ¿Por qué, muchachos? Miren, porque cuando yo tengo configurado mi teclado en mi computador portátil que me dice inglés Estados Unidos, la configuración de fecha y una configuración adicional va a cambiar. Observen que aquí en Colombia nosotros siempre vamos a utilizar primero el día, luego el mes y luego el año. En Estados Unidos es diferente. Primero va el mes, luego el día y por último el año, ¿sí? Entonces, una cosa en particular que tienen ambos idiomas es que el año siempre va a ser de 4 caracteres, nunca de 2. ¿Listo? Entonces, observen que aquí la fecha larga yo la tengo como día, mes y año. La hora corta, la hora larga y el primer día de la semana. Siempre la gente piensa que el día de la semana, el primer día de la semana es el lunes y no, están equivocados. El primer día de la semana es el domingo. Entonces, miren que cuando yo aplico o esto ya está configurado, en el ejemplo me va a mostrar. Miren que aquí yo tengo la fecha corta, 1706, la fecha larga, martes 17 de junio del 2025, la hora corta, 6 y 17, y la hora larga, hora, minuto y segundo con AM o PM. Cuando yo me meto a la configuración adicional, miren que aquí a mí me va a sacar cómo se muestran los números positivos con el carácter de separación de miles. Miren que nosotros en Colombia utilizamos el punto como separación de miles, ¿sí? Y la coma la utilizamos como separador de ¿qué? De los decimales. ¿Listo? Entonces miren que aquí en el ejemplo podemos ver cómo yo lo pongo positivo y cómo negativo acompañado del símbolo menos. Miren que aquí en el símbolo decimal está la coma. En el número de dígitos decimales tengo 2. El símbolo de separación de miles es punto, por eso me muestra en los ejemplos cómo tengo. Ustedes dirán, profe, ¿y en Estados Unidos cómo aparece? Entonces, en Estados Unidos es cruzado. Profe, ¿qué quiere decir cruzado? Que el símbolo decimal allá es un punto y el símbolo de separación de miles es con coma. Miren que si ustedes observan en Estados Unidos cualquier precio, uno dice, es que vale $2 con tantos centavos. ¿Sí ven? Entonces, uno tiene siempre que mirar eso. Ahora, la gente pregunta, profe, venga, ¿y nosotros qué tenemos que ver con Estados Unidos? ¿Por qué usted siempre pone eso en Estados Unidos? ¿Por qué no lo compara con un Japón? ¿Por qué no lo compara con un Brasil? ¿Por qué no lo compara con un Francia? Resulta que la mayoría de equipos que nosotros tenemos en cuanto a los portátiles son fabricados o vienen de Estados Unidos. Cuando uno configura el teclado, normalmente el teclado viene con la configuración inglés Estados Unidos. ¿Por qué? Si ustedes observan o si están ustedes trabajando en algún portátil, miren que cuando ustedes ven la distribución de un teclado, hay una tecla que no se encuentra en Estados Unidos y es la tecla ñ. Allá nunca utilizan ese carácter. Ustedes saben de pronto cómo se llama
el carácter o el palito que tiene la ñ. Miren que la mayoría desconoce. Ese carácter se llama la tecla virguliña. ¿Listo? Entonces, ese carácter junto con la N forman el carácter, la ñ. En Estados Unidos nunca se utiliza, ¿sí? Ustedes pocas veces ven una palabra con ñ en Estados Unidos. Eso lo utilizan mucho en España, mucho en Latinoamérica y obviamente pues nosotros aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que yo hago mucho la analogía con Estados Unidos. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan claro. Que uno siempre tiene que tener el de inglés, el de español, Colombia, para que le funcionen todas las teclas como tienen que ser. ¿Listo? Miren que aquí a mí me muestra el símbolo negativo, un menos. ¿Cómo es el formato del símbolo negativo? Menos 1.1. Mostrar ceros a la izquierda, claro. Miren que aquí yo tengo un separador de listas. El separador de listas aquí funciona con punto y coma. Cuando yo tengo configurado otro idioma como el de inglés de Estados Unidos, la separación de lista es una coma. Y ustedes van a ver más adelante de pronto, cuando estemos viendo fórmulas, que yo les voy a decir, ojo muchachos, ya metimos el primer carácter, denle en punto y coma y sigan con el siguiente, punto y coma, y vamos con el siguiente. De pronto algún compañero va a decir, profe, no me funcionó, me sale un error en la fórmula. Entonces, ustedes tienen que estar muy pendientes cuál es el símbolo de separación, si es una coma o es un punto y coma. Entonces, ustedes ya saben que cuando le aparezca una coma, quiere decir que el teclado de ese computador o de ese portátil está en inglés Estados Unidos. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Las demás cosas que tenemos aquí es el sistema de medida. Nosotros utilizamos el sistema métrico. ¿Y cuántos son los dígitos estándar? Del 0 al 9. Usar dígitos nativos, nosotros no utilizamos eso. ¿Listo? Entonces, miren que siempre va a partir de la configuración regional que yo tenga para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces acá démosle a aceptar. Démosle también a aceptar y podemos cerrar esta parte. Bueno, entonces ya vimos cómo yo tengo que tener configurado mi equipo antes de empezar a trabajar. Bueno, vamos a observar por aquí. Vamos a mirar quién más llegó por acá. Ah, bueno. Doña Gloria Arcila, muy buenas tardes. Qué pena, no había visto. Muchachos, si de pronto ustedes ven que algún compañero llega y yo no lo veo porque estoy allí presentando, por favor me cuentan, profe, acepte a una compañera que acaba de llegar. Listo, muchas gracias. Bueno, lo segundo que vamos a ver por aquí es cómo está compuesto una hoja de cálculo. Miren acá, una hoja de cálculo electrónica se define como un programa informático compuesto por columnas, filas y celdas. ¿Listo? Donde la intersección de una de las columnas y las filas son las celdas. En el interior de cada celda es el sitio donde podemos escribir cualquier tipo de información que posteriormente será tratada siendo cada celda única en toda la hoja de cálculo. Vamos a identificar en una hoja de cálculo de Excel las filas, las columnas, las celdas y los rangos. ¿Listo? Entonces, observen por aquí, muchachos, que yo abro una hoja de cálculo Excel. ¿Listo? Entonces, miren que ahí está completamente en blanco. Entonces, vamos a empezar a mirar las partes o en qué o cómo se compone una hoja de cálculo. Entonces, miren que toda esta parte donde ustedes ven esta cuadrícula, no solamente esta parte que yo estoy seleccionando, sino todo. Ese va a ser mi tablero, ¿sí? Donde yo voy a trabajar. Y miren que este tablero está compuesto por unas letras, de la A a la Z, y luego comienzan la combinación. Cada una de estas letras
reciben el nombre de columnas. Las letras se identifican como columnas y las filas, que son los números, se identifican con las filas. Los números son las filas, las letras son las columnas y la intersección entre una columna y una fila, por decir algo esta vez. Cuando yo selecciono esta celda, la celda es la intersección entre una columna y una fila. Cuando ustedes no sepan yo dónde estoy parado, miren que aquí, cuando yo me ubico, en esta casilla de encima, miren que me va a mostrar esto, C6. Y esta casillita se llama el cuadro de nombres. Miren que yo, si le pongo el puntero del mouse ahí, ahí me dice, esto es el cuadro de nombres. Muchachos, ustedes siempre que vayan a hacer referencia a una celda, primero ustedes tienen que decir la columna o escribir la columna y luego la fila. Entonces miren que yo me voy a parar aquí en el cuadro de nombres. Le hago un clic. Resulta que yo quiero ir a la celda ABC 423. Miren que yo la voy a escribir ABC 423. Y le voy a dar enter. Miren que aquí no me interesa si yo tengo escrito en mayúscula o minúscula. Lo importante es que escriba bien la celda, las columnas y luego las filas. Miren que si yo doy enter, ¿a dónde me lleva? Miren que automáticamente él se ubica. ¿En dónde? En la columna ABC y me lleva hasta la columna 423. ¿Sí ven? Entonces miren que este cuadro de nombres me permite ir a la celda que yo quiera. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, ¿y si yo la hago al revés, qué pasa? Digamos que yo voy a decir, haz que yo quiero ir a la primer celda y la celda es 1A. Miren lo que voy a hacer. 1 y le voy a dar A. Inmediatamente le voy a dar enter y observen lo que me sale. Me sale una ventana. Entonces vamos a aprender a utilizar o a saber si eso es un error o una advertencia. Miren que esto se cataloga como una advertencia, porque miren que me sale, qué carácter. Me sale un triángulo amarillo con el signo de admiración. Y miren que ahí dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Entonces, ustedes ahí mismo dicen, sí, señor, mire que el profe tenía verdad. Yo estoy primero poniendo el 1 y luego la A. No, él me dijo primero la columna y luego el número. Yo quiero ir a la celda A1 y le doy enter y miren que automáticamente él se viene de esa celda ABC a la celda A1. ¿Listo? Entonces miren lo importante que es aprender a conocer eso. Bueno, otra cosa que vamos a aprender a conocer es cómo se llama esta partecita al frente del cuadro de nombres, donde está una X, donde está un chulo, ¿sí? Como un algo para aceptar y el f de X y enseguida para qué me sirve. Entonces miren que esta partecita blanca es la barra de fórmulas. Profe, ¿y para qué sirve? Para yo meter una fórmula. Profe, ¿y para qué sirve el f de X? El f de X me inserta una función, que eso lo vamos a ver más adelante. Profe, ¿y para qué sirve este chulo? O ese carácter. Es para aceptar la fórmula. Y el X, profe, para cancelar. Pero miren que ahí aparecen deshabilitados. ¿Por qué? Porque yo no he escrito ninguna fórmula. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar esta parte de arriba donde está archivo, inicio, insertar, disposición de página. Miren que cada uno de esos, esa barrita se llama la barra de menú. ¿Por qué? Porque mire que si yo me paro en cualquier barra o en cualquier opción de esa cinta de opciones, él me va a llevar a algo específico. Miren que si yo me paro en esta cinta de fórmulas,
él me va a traer otras cosas. ¿Listo? Pero entonces aquí hay que aprender a distinguir algo. Resulta que cuando yo me paro aquí en inicio, miren que debajo él me presenta unas opciones. Entonces yo digo, a ustedes les voy a decir con el tiempo, muchachos, vamos a la pestaña inicio, a la subcarpeta o al subgrupo que dice alineación. Mire que cada uno de esos menús tiene un subgrupo. Miren que en inicio, ¿cuál encontramos? El portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición, complementos y Adobe Acrobat. Y a su vez, ese subgrupo está compuesto por unas barras de herramientas. Miren que aquí cada una de estas lo tiene. Entonces yo a ustedes les voy a decir, vamos a ir, clic en el menú inicio, clic en alineación y vamos a ir hasta el carácter que se diga combinar y centrar. ¿Listo? Entonces yo así, por cada uno, cuando voy a insertar, miren que también tiene unas opciones. En disposición de página, miren que aquí también tengo unas opciones. Cada uno va a tener unas opciones. ¿Listo? Ahora, miren que encima de la barra de menús está una barra que se llama la barra de título. Profe, ¿y por qué se llama la barra de título? Miren que ahí está el nombre. Dice libro 1 Excel. ¿Por qué el libro 1? Porque yo todavía no he guardado el libro con un nombre. Cuando ya le dé el nombre, entonces ahí va a aparecer el nombre que yo le doy. ¿Listo? Observen que junto a la barra de título, en la parte izquierda está una cinta de opciones que yo las puedo configurar, son parametrizables en cualquier momento. Yo les puedo poner lo que yo quiera, cualquiera de estas opciones. Miren que aquí hay algo que me dice guardar, un botón que me dice deshacer, un botón que dice abrir, un botón que dice ortografía, uno que es presentación preliminar y el otro que es disposición de página. Entonces, observen que yo puedo ir metiendo más cosas que eso lo vamos a ir configurando. ¿Para qué me sirve cada cosa? Miren que yo tengo esos botoncitos porque son los que más utilizo en Excel. Miren que al lado derecho de la barra de título también tengo una cinta de opciones. ¿Y esa cinta de opciones para qué me sirve? Miren que yo aquí tengo el botón minimizar, el botón restaurar o maximizar y el botón cerrar. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo? Miren que por acá, muchachos, yo encuentro una barra de desplazamiento. Miren aquí, una barra vertical y en la parte de abajo una barra horizontal que me permite mover para cada lado. Ustedes dirán, profe, y aquí abajito hay algo que tengo un menos y un más. Es el zoom de la pantalla. Yo lo puedo ver más grande cuando yo le dé clic en el más. Miren cómo se me va a ver. Y miren que ahí me va diciendo a cuánto lo voy subiendo. ¿A cuánto lo tengo? A acercar o miren que le puedo hacer al menos y lo puedo alejar. Es el zoom. ¿Cuánto? Al 100, al 120, al 150, lo que quiera. ¿Listo? Miren que también aparece un nombre a la hoja. Dice hoja 1 y enseguida aparece un más. Si yo le doy clic en el más, él me va a aparecer más hojas. Profe, ¿y hasta cuántas hojas puedo meter? Yo puedo meter hasta 255 hojas. Y ustedes dirán, profe, ¿y en todas puedo trabajar? En todas puede trabajar. Pero ¿qué pasa? Que usted después de la 30 hoja que utilice, él empieza a quedar el archivo muy pesado y eso se empieza a dañar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y entonces qué bobada eso? ¿Para qué ponen tantas hojas? Sí, entonces hay gente que le gusta, ¿sí? Y para el gusto los colores. Entonces,
¿sí? Pero por recomendación, entonces ustedes solamente van a utilizar 20 hojitas. Ya después de 20 hojitas, creen otro libro que tenga hojas. ¿Listo? Entonces no hay problema. Miren que debajo de la hoja 1 y de la hoja 2 hay algo que dice listo. Y en ese listo enseguida aparece una opción que dice no se está grabando ninguna macro. Ese es el botoncito de macro. Pero lo que yo quiero explicarles es que esta barrita, ¿cómo se llama? Esa barra es una de las barras más utilizadas en Excel y que nunca la gente le saca el gusto a eso. Esa barrita se llama la barra de estado. Profe, ¿y para qué me sirve la barra de estado? Resulta que usted cuando comete un error en Excel y en cualquier programa, todos los programas, todos, no necesariamente, profe, es que todos los programas de Office lo tienen, sí, pero cualquier programa, el Acrobat Reader, el Paint, cualquier programa que usted tenga, ese programa funciona con eso. Listo. Entonces, observen que ustedes con eso pueden trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahí les va a mostrar el error y ahí les va a indicar, ojo, mire que muchas veces el Excel a usted le entrega para que detecte el error y uno lo pasa derecho. Entonces, vamos a estar muy pendientes de esa barra, por favor. ¿Listo? Para que lo sepan. Bueno, entonces miren que aquí ya hicimos una breve descripción de la hoja. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir mirando qué más nos muestra esto. Entonces miren, bueno, nos faltó y qué es un rango. Ya vimos que era una fila, ya vimos que era una columna, qué son celdas y qué son rangos. Entonces, un rango simplemente es una selección de celdas. Miren ahí, yo estoy seleccionando un rango. ¿Cómo lo hizo, profe? Pues simplemente yo me paro en la celda, le doy un clic sostenido y arrastro hacia donde quiera. Profe, ¿y puedo arrastrar hacia abajo? Miren. Entonces, miren que eso es un rango. Un rango es una sucesión de celdas. ¿Listo? Para que todos sepan. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o vamos claros? Muy bien. Bueno, Está perfecto. claro, profe, gracias. Listo, no hay Oh, claro. ningún problema. Listo. Entonces, ya saben, cuando se les presente alguna duda, pueden interrumpir. Bueno, vamos a seguir por acá. Bueno, entonces ya lo vimos. La cinta de opciones, ya les mostré cuáles son. Listo. Y vamos a llegar hasta esta parte. Miren acá. Nos dice, a través de la tecla Alt, activa la cinta de opciones y realiza los ejercicios planteados por el instructor haciendo uso de teclas para activar herramientas y a través de combinaciones de teclas para aplicar ciertas características y funcionalidades en la hoja de cálculo, haciendo uso del archivo combinación de teclas. Entonces, vamos a observar este teclado. Entonces, observen muchachos que acá, en este teclado, es un teclado convencional de un equipo de escritorio. Pero miren que si ustedes observan ese teclado con el que usted tiene en sus equipos portátiles es algo parecido. Entonces miren que nosotros encontramos en la parte de abajo la barra espaciadora. Mírenla ahí. Yo la tengo en el portátil. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo? Miren que al lado izquierdo yo encuentro la tecla Alt y esa tecla me sirve para activar herramientas que acabamos de leer. Ya vamos a mirar cómo. Miren que también encuentro la tecla Control y esa tecla Control la encuentro al lado izquierdo del teclado y al lado derecho del teclado, enseguida de la tecla Alt GR, que ya les voy a explicar para qué sirve eso. Miren que encima de la tecla Control yo encuentro la tecla Shift y también está al lado derecho debajo del Enter.
¿Listo? Entonces encuentro la tecla Shift. ¿Y para qué sirve la tecla Shift? Para hacer el primer carácter en mayúscula. ¿Listo? Bueno, miren que enseguida de la barra espaciadora al lado derecho está una tecla que se conoce con el nombre de algere. Y esa tecla algere significa al ground. Y ese al ground me permite sacar terceras teclas. ¿Sí? Entonces, y ustedes dirán, profe, ¿y dónde hay terceras teclas? Miren aquí en el ejemplo, en la tecla número 1, ¿sí? Que tengo tres teclas. El 1, el carácter pi y el signo de admiración. En el número 2 está la arroba, el 2 y abrir comillas. En el 3 tengo el 3, el símbolo del número y una comilla sencilla. Miren el 6, el número 6, el ampersand que es el i y en otro está un carácter. ¿Listo? Entonces, observen, pero ustedes dirán, profe, pero yo en mi teclado no tengo esa tecla, ¿sí? Pero si ustedes observan donde tienen enseguida de la tecla Enter está el corchete, la llave y el carácter para poner el exponente, como decir, voy a elevar este número, ¿sí? Encima de la tecla llave, donde está el asterisco, el más, y tengo también el carácter virgulínea. Entonces, miren que hay terceras teclas. Y esas terceras teclas se sacan, ya les había dicho, con el algrama. Entonces, cuando usted presiona una vez la tecla, le va a salir un carácter. Cuando yo presiono la tecla Shift con esa tecla, me va a salir la segunda. Y para la tercera tecla, simplemente presiono al ground y esa tecla y me va a salir la tercera. ¿Listo? Entonces, ahí ya les di una breve explicación de lo que es esto. Ahora sí, por favor, vamos a abrir el archivo que yo les mandé, el primero, que dice combinación de teclas. ¿Listo? Póngale en cuidado. Miren que aquí yo ya lo tengo. Yo simplemente lo descargué y lo abrí. Ojo que estos archivos, miren que cuando yo lo abro, miren que siempre él va a tener un letrero amarillo. Y ese letrero amarillo simplemente lo que nos dicen es una vista protegida. ¿Sí? Ustedes dirán, profe, ¿y por qué usted lo envía en vista protegida? Resulta que cualquier archivo de Excel o de Word o de cualquier extensión que usted baje de Internet siempre le va a aparecer con vista protegida. Eso es algo que tienen los equipos como una protección para que no se vayan a infectar de un virus. Entonces, ustedes siempre tienen que tener precaución con eso, ¿sí? ¿Por qué? Si a mí me lo está enviando alguien que es conocido y que yo lo recomiendo, entonces yo le voy a decir habilitar edición. Miren que cuando yo activo habilitar edición, se quita y ya puedo trabajar en el archivo. Mientras usted no le active ese botón, usted no podrá trabajar en el archivo. ¿Listo? Bueno, lo segundo que les iba a decir es que ustedes deben, antes de empezar a trabajar, ustedes miren primero qué es lo que les está enviando el profesor. Tienen que mirar eso, por favor. ¿Listo? Entonces, vamos a observar qué es lo que nos envía el profesor. Entonces, miren que yo acabo de enviar, ¿sí? Acabo de enviar, no, pues se lo envié esta mañana, ¿sí? Yo le envié ese archivo. Entonces, cada vez que a mí me envíen algo, revisen. Entonces, miren que aquí yo tengo desde la B hasta la I, tengo como una especie de tabla, ¿cierto? ¿Por qué tabla? Eso es un cuadro. Miren que yo tengo 10 ítems y tengo de lunes hasta domingo y tengo unos números, posiblemente unas cantidades.
¿Listo? Al lado derecho, ¿yo qué encuentro? Miren que al lado derecho yo les voy a, eso se los mando de regalo, atajos del teclado para Excel. Miren que son teclas rápidas. Miren que aquí yo tengo control A, pero miren que dice control más A, control más B, control más C, control más. Mire que cuando a ustedes les aparezca la palabra más, es porque usted primero presiona la tecla control, déjela hundida y presiona la letra A. Miren lo que yo voy a hacer. Yo estoy parado ahí en el 20 y yo presiono en mi teclado control y presiono la A. Miren que automáticamente él se va para abrir. ¿Y él qué me está diciendo ahí? Ah, es que yo voy a abrir un archivo nuevo. Voy a abrir un archivo que yo ya había creado. Entonces, miren que son como atajos. Por eso dice atajos o teclas rápidas o teclas calientes también, como algunas personas lo dicen así. Miren que yo tengo aquí algo que se llama control B y control B, miren que ahí me aparece buscar y reemplazar. Yo puedo buscar un dato, puedo buscar absolutamente todo lo que yo quiera, un dato, un número, puedo encontrar lo que yo quiera en Excel, en esa hoja, en todas las hojas, lo que yo tengo ahí. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo? Miren que aquí un control C. Ahora, bueno, póngale en cuidado. Miren que ahí ya les estoy mostrando, pero póngale en cuidado. Vamos a probar estas que dice control más K, control más N, control S, control T, control L. Póngale en cuidado. Cuando ustedes tienen algo en Excel y vayan a hacer algo, en Excel, primero ustedes tienen que seleccionar antes de. Y ustedes dicen, profe, ¿y qué es una selección? Miren acá, yo me voy a parar en ítem. Estoy parado en la celda B2. Voy a hacer un clic sostenido y voy a seleccionar hasta el miércoles. Miren que yo tengo una selección, ¿cierto? Digamos, voy a presionar al mismo tiempo control N. Miren lo que hago, control y N. Y díganme en qué pasó. Pues simplemente esas cuatro identificadores de columnas se pusieron en negrilla. Profe, ¿qué pasa si yo ahí presiono control S? Miren ¿qué les pasó? Que les puso un subrayado. Profe, ¿y qué pasa si yo presiono control y K? Miren que aparece la cursiva. Alguien dice, profe, ¿y si yo le quiero poner un tachado? Miren que más abajo dice, control más 5. Miren lo que va a pasar. Control y el número 5. Miren cómo me lo tacha. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo ninguna selección, que simplemente estoy parado aquí en viernes y yo quiero tener el tachado, póngale control y 5. Miren que lo tacha. Profe, pero es que se ve muy tenue. Listo, póngale negrilla, control N. Y solamente se lo va a poner a esa celda. ¿Por qué? Porque yo lo hice. ¿Listo? Ahora miren acá. Póngale en cuidado. Miren esa tabla como la tengo. Desde ítem hasta el número 20, hasta el domingo. Miren lo que yo voy a hacer. Simplemente voy a seleccionar, ¿cierto? Ya saben cómo seleccionar. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Póngale en cuidado. Yo me voy a parar en este número 80 y voy a invocar esto que me dice tablas. Voy a mirar qué es eso. Miren que yo ahí voy a presionar control y la letra T. Observen que la tabla se selecciona, queda como punteada y me sale una ventanita que dice crear tabla. ¿Qué pasa si yo le doy a aceptar? Observen, yo le doy a aceptar y miren cómo quedó esa tabla. Si le hacen un clic en cualquier parte, miren cómo quedó. Profe, ¿qué es esa maravilla? Miren, simplemente una tabla que estaba fea, ¿sí? Que estaba con un tipo de letra, miren cómo me lo puso. Profe, ¿qué significa cada una de estas cositas que tienen un botón? Eso simplemente significa que son filtros.
Miren cómo puso de bonito el encabezado. Ítem, lunes, martes, miércoles y ve. Y mire que le puso de una vez colores, azul y blanco. Y miren, profe, eso se ve. Profe, pero ¿qué pasa si yo le quiero quitar a ítem, lunes, martes y miércoles todo lo que yo tenía? Demárquelo, párese en inicio y dígale, quítele la negrilla, le quita la negrilla. Profe, y también le puedo quitar control S, le quita el subrayado, quítele control K, la cursiva, y control 5, y miren que le quita el tachado. Entonces, cuando usted presiona control N, le pone negrita. Si se lo quiere quitar, vuelva y presiónelo, control N. ¿Listo? Ahora, alguien dirá, profe, ¿y si yo quiero deshacer todo lo que yo he hecho? Entonces, miren que por acá hay algo que dice control deshacer. Miren que yo doy control deshacer, control Z, Z. Miren que él se va devolviendo. Me devuelve absolutamente todo hasta que yo llegue a la hoja normal y me deshaga todo. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo en este momento? Que ustedes prueben en esta tablita que tienen acá, prueben todo lo que está aquí, prueben algunas cosas, prueben qué pasa si doy control P, miren, control P, miren que automáticamente él me sale el menú de impresión, ¿sí ven? Entonces, activen a ver qué pasa. Ojo, miren que aquí siempre les va a pasar una cosa, miren que al lado derecho también tienen varias cosas, ¿sí? Y al lado izquierdo, en la parte de abajo, miren que yo tengo control más al más K, insertar un hipervínculo. Y ustedes dicen, profe, ¿y cómo es eso? Miren que yo me paro aquí y doy control más la tecla al más la K. Y miren que automáticamente me sale la opción insertar un hipervínculo. ¿Listo? Entonces, ustedes esta tablita que tienen aquí la van a transformar. Póngale, quítelen, eliminen, hagan esto en 5 minuticos. ¿Listo? 5, 8 minuticos para hacer la práctica. Si tienen alguna duda, aquí estoy. ¿Listo? Háganle pues. Isabela, muy buenas noches. Bienvenida a la sesión. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos bien. Bueno, perfecto, qué bueno.
Profe, yo tengo una duda con lo del hipervínculo. Claro, cuéntame, ¿qué pasó? Cuéntame, mi Es linda, para ¿cuál es insertar, o la sea, duda? yo ahí le doy Listo. el No le puedes hipervínculo, o cuidado. sea, ¿se utiliza para Sí. agregar qué? No, póngale cuidado. Mire, ¿qué es un hipervínculo? Recuerden cuando nosotros estamos consultando algo en Internet, ¿cierto? Yo me meto a Internet y yo digo, ¿cómo preparar una paella? ¿Cierto? Entonces, a mí me saca varios vínculos ahí debajo, ¿cierto? O sea, varias páginas. ¿Cómo yo entro? Cuando yo le hago en la manito un clic y él me lleva a esa parte. Entonces, ponle cuidado. Por ejemplo, yo quiero meter un hipervínculo aquí en el día viernes, ¿cierto? Y miren, me dice, presione las teclas, control, alt, más K. Acá. Entonces, póngale cuidado. Yo quiero meterle un hipervínculo, pero entonces póngale cuidado. Aquí me dice en la parte izquierda, abrir una página web existente, un lugar en este documento, crear un documento nuevo o una dirección. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo lo que quiero es en un lugar de este documento. Miren, entonces él me dice que a dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo lo voy a enlazar, que cuando le hagan viernes, me lleve a la última hoja combinación de teclas. Entonces, mire, yo le pongo lugar de este documento y me paro aquí y le digo aceptar. Miren lo que pasa, aceptar. Miren que, miren lo diferente el viernes que aparecen a los demás. Y miren que si yo me paro ahí, ¿cómo me aparece? Como una manito. Si le doy un clic, ¿a dónde me lleva? A la tercera hoja de combinación de teclas. ¿Listo? ¿Sí lo entendiste? Muchas gracias. Listo, claro que sí. Entonces, María, mira, entonces tú le puedes hacer un hipervínculo al mismo lugar del documento. Miran todo lo que nos sacó. ¿A dónde? A una página web. ¿A dónde? A un video explicativo de YouTube. Entonces, tú le puedes hacer a donde quieras. Entonces, miren que algunas veces cuando nosotros nos muestran algún formato en Excel, cuando yo le doy ahí, miren que automáticamente me puede llevar a otra parte, que fue lo que yo te mostré. Miren que yo le dice un hipervínculo, ¿a dónde? A la tercera hoja. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes pueden hacer eso. Bueno, entonces, ahora, póngale en cuidado, muchachos. Vamos a pararnos en la hoja número 2, donde dice teclas a utilizar. Miren que yo me paro en teclas a utilizar y miren que yo aquí lo tengo por grupos. Y miren que ahí yo tengo un hipervínculo, donde está https www.youtube.com/watch. Entonces, cuando ustedes se metan ahí, miren que si ustedes van allá, es un video que les va a mostrar varias cosas también de Excel, donde van a utilizar no solamente esto, sino todo lo que muestra aquí. Miren que un grupo 1, control más 1, designa un formato que vamos a utilizar. Control 2, negrilla. Control 3, cursiva. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes, ¿sí? Esto que ven aquí por grupos, miren, cada cosita, lo van a hacer o me lo van a ejecutar en la última hoja, donde está combinación de teclas. Entonces, vamos a pararnos ahí. ¿Listo? Pero ojo, miren lo que yo les digo siempre, muchachos. Antes de que ustedes arranquen como unos caballos desbocados a hacer el ejercicio, tómese en 5 minutos para analizar qué tipo de información es la que me están entregando y qué es lo que me pide el instructor hacer. Entonces, observe, tengo una tabla de cuántas columnas. 2, 4, 6, 8 columnas. ¿Sí o no? Hasta ahí, nada raro. ¿Qué tengo? Una identificación de un empleado. Quiere decir que uno, cuando entra a la empresa, entra con un código. Listo.
normal. Tengo un apellido, claro, Gordon. ¿Cuál es el nombre? Hazel Gordon. Listo, ya. ¿Qué empleo tiene? Ah, él entra como auxiliar contable. ¿En qué departamento? En contabilidad. ¿Y en qué sección? Miren que ahí dice copiadora. Creo que es copiadora porque no alcanzo a ver más. ¿Qué salario tiene y qué fecha de comienzo tiene? Ahora, viene mi primer pregunta para ustedes. ¿Quién me dice cuánto es el primer salario? ¿Qué salario nos está diciendo ahí? Muchachos, Sería 2.759.785, pero o sea, hay que organizar el formato. Ok. exactamente. Entonces, póngale en cuidado, porque si yo les digo que qué salario, y miran que ahí cometiste un error, porque tú me estás diciendo, profe, es que son 2.700.000. No, señorita, miren que ahí me dice, si a mí me ponen a leerlo, yo digo 27.597,85, porque mire que eso no tiene ni el punto de separación de milas, solamente tiene el carácter coma y tiene dos números decimales o dos dígitos decimales más bien. ¿Listo? Ahora analicen esto, la fecha de comienzo. ¿Cómo que una fecha 31/4/46? Entonces, uno ahí es donde se comienza a preguntar, venga, ¿no será que esto me lo pasaron mal o esta información? No, está bien. Puede que lo hayan capturado bien, pero yo le tengo que dar el formato de fecha. Al salario le tengo que dar el salario, el formato que es. Miren que en sección y en departamento y en empleo, las columnas no se ven completas. Entonces, yo tengo que empezar a organizar la tabla. Ojo, cuando yo les diga a ustedes que vamos a normalizar una tabla, normalizar indica organizar mi tabla, que las columnas se entiendan, que la información que tiene cada columna quede con el tamaño adecuado para ver la información. Entonces, vamos a empezar a hacer eso. Póngale en cuidado. Entonces, aquí vienen una serie de cosas que ustedes van a empezar a trabajar. Póngale en cuidado. Miren aquí por decir algo en departamento que me dice administra sí o. Mire que no se entiende la N, ¿sí? Profe, es que yo quiero abrir el tamaño para que se me entienda bien. Miren que eso está en la columna F. Miren que cuando yo me paro en la columna, en la intersección con la letra G, miren cómo se me pone el cursor, como una cruz negra, pero horizontalmente él me pone una flecha bidireccional. Miren ese puntero. ¿Qué pasa si yo le doy doble clic? Miren que él automáticamente me abre la columna del tamaño que yo necesito. De eso mismo, en ese mismo concepto, me abre una fila, pero mire que ya no me lo abre horizontal, sino vertical. Miren que yo me voy a parar en la intersección entre 4 y 5. Miren cómo se me pone el puntero. Una cruz negra, pero con la flecha bidireccional verticalmente. Que si yo le doy doble clic, él me lo va a abrir, pero como verticalmente se ve bien, no tengo problema. ¿Listo? Ahora, póngale en cuidado. Yo quiero abrir, son todas mis columnas que se vean. ¿Cómo hago? Miren qué pasa cuando yo me paro en la letra B. Miren el puntero cómo cambia. Miren que me queda una flecha negra rellena, una flecha, que si yo le hago un clic, miren que él me selecciona toda la columna B. Ahora, alguien pregunta, profe,
¿Y cómo hago para seleccionar desde la columna B hasta la I? Miren que ya la había seleccionado. Háganle un clic sostenido hasta la columna I y miren que toda la información de todas las columnas quedan seleccionadas. Yo voy a abrir que todas las columnas me queden del tamaño adecuado, que se vea la información. Miren que yo me voy a parar en cualquiera de las intersecciones. Miren, yo me puedo parar entre B o C, entre C o D, DE, EF, FG, GH o HI. Miren que yo me voy a parar en esta última. Y cuando yo le doy doble clic, miren lo que pasa. Doble clic cuando el puntero se convierta en bidireccional. Doble clic. Y miren que absolutamente toda la tabla se abrió del tamaño que tiene la información en cada una. Miren, por decir algo, empleo. Miren departamento. Miren la sección. Miren que él me abrió todo. Ahora miren ID del empleado. Ustedes sí ven que eso estaba con un espacio más abierto. Miren cómo quedó. Ah, profe, sí, miren qué berraquera. Me lo abrió todo. Ahora, voy a organizar el tipo de datos. Vamos a mirar fecha de comienzo. Profe, ¿cómo hago para seleccionar toda la información? Entonces, miren, lo mismo, me paro en I, un clic y me va a seleccionar la fecha de comienzo. Observen que en la pestaña Inicio, donde está el subgrupo número, hay algo que dice General. Miren que si yo le hago un clic a ese botón combo, puedo seleccionar o fecha larga o fecha corta. Como eso es una fecha, yo le voy a poner fecha corta. Miren, le doy un clic y miren que automáticamente todas las fechas pasaron de ser numéricas a ¿qué? A fecha. Mire que pasó 31/4/46 a ¿cuál? Al 3/02 de 1986 y cada fecha se organizó como tiene que ser. ¿Listo? Ahora miren, vamos a mirar el salario. El salario, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Miren, si yo me paro en la columna H, yo le voy a poner el punto de separación de 1000. Entonces, miren, lo mismo, parado en el menú inicio, le voy a decir el número. Y en número yo tengo dos posibilidades de hacerlo. Uno, poniéndole el símbolo de pesos. Mire que él automáticamente me dice formato de número de contabilidad. Miren lo que pasa. Si yo le doy un clic ahí, ¿qué me le pone? El símbolo de pesos y el punto de separación de 1000. Miren cómo cambia. 27.597. 43.394. Miren que aquí yo ya puedo decir, es 43, es 116.000, es 105.000, es 28, es 29, es 64, es 31, lo que yo quiera. Pero alguien dice, profe, es que a mí no me gusta que se vea el símbolo de pesos. Simplemente quiero el punto de separación. Para eso le van a hacer clic en estos tres ceritos, donde dice estilo millares. Miren que si ustedes ponen el puntero del mouse en cada barra de herramienta, él le va a decir qué hace. Miren, le hago un clic aquí y miren lo que hace. Simplemente me quita el símbolo de pesos y me deja el punto de separación de 1000. Entonces usted dirá, profe, ¿y con cuál de los dos voy a dejarlo? Es la decisión suya, cómo lo quiera hacer, cómo lo quiera colocar. ¿Listo? Entonces miren que ya organicé eso. Ahora sí, póngale en cuidado. Miren que ya organicé el salario como tiene que ser, la fecha de comienzo como tiene que ser. Abrí todas mis columnas para que se vean los textos. Ojo, muchachos, un error fundamental en el que caen todos los aprendices cuando están viendo Excel por primera vez. Y es que los
identificadores de cada columna. ¿Qué son los identificadores? Los títulos de cada columna. Miren por qué lo señalé. Porque yo tengo ID del empleado, apellido, nombre, empleo, departamento, sección, salario y fecha de comienzo. Acostúmbrese a algo. Los identificadores siempre tienen que estar resaltados de la información, porque el que vaya a analizar esa información, venga, ¿y cómo se llama esta columna? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar, ¿cierto? Solamente los identificadores y yo, es que yo le quiero poner una negrilla. Entonces, ya saben, control N. El que no lo quiera hacer así, pues, profe, miren que aquí en la pestaña inicio está fuente. Le voy a poner negrita, le voy a poner cursiva y le voy a poner subrayado. Miren que aquí están las tres. Alguien dice, profe, y yo le quiero poner un tamaño de letra más grande. Miren aquí está 11. Si yo desplazo esta flechita, yo le puedo poner todos los tamaños que dicen ahí. Pero miren que aquí hay una A mayúscula y una A minúscula. La A mayúscula o la más grande quiere decir aumentar el tamaño. Si yo lo tengo en 11, lo puedo poner en 12. Miren lo que pasa. Yo le hago un clic de cuánto me lo puso, de 12. Sigo, 14. Sigo, 16. Sigo. Entre más grande lo ponga, mire que eso se va a resaltar. Pero alguien dirá, profe, pero se sale ¿de qué? De la columna, quedan muy grandes. Bueno, ustedes ya saben cómo ampliar esas columnas, pero profe, es que eso es muy estrambótico. Listo, para eso está la A enseguida. Disminuir, miren que yo voy a rebajarle el tamaño. Miren que a mí me parece que ahí queda bien. Alguien dice, profe, y no puedo centrar esos títulos. Claro, miren que aquí en alineación el segundo está central. Miren cómo me lo centra. Y alguien dice, póngale en cuidado, yo voy a ampliar un poquito esto. Alguien dice, profe, venga, pero es que ahí no quedó centrado. Yo quiero que me quede en la mitad de todo. Miren que aquí en alineación, aquí, miren dónde yo puedo. Lo puedo alinear en la parte superior. Miren los títulos para dónde se van. Lo puedo alinear en el medio o lo puedo alinear abajo como está. Entonces, no, dejémoslo en el medio que se vea bien. Listo. Profe, pero es que hay cosas que no se ven. Denle en doble clic y miren. Entonces, observen. Se resalta el título, claro. Alguien dice, profe, y yo no le puedo cambiar el color a esto. Claro, miren aquí. Miren que este es el color de fuente. Y aquí hay un color rojo. Profe, y no hay más. Miren que siempre que ustedes encuentren una barrita de herramientas seguido con este botoncito combo, cuando le hagan un clic, quiere decir que ahí hay muchas más opciones. Miren todos los colores. Y alguien dirá, profe, ¿y solamente hay esos colores? Miren que aquí usted tiene más colores. Tiene los colores estándar o el personalizado para usted crear. ¿Listo? Entonces, como dicen, para el gusto los colores. Miren, profe, yo le quiero poner este azul. Miren cómo cambia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que en otros 5 minutos me cambien todo esto. ¿Listo? ¿Con qué, profe? Pues obviamente con todo lo que dice acá. Métalo en una tabla, táchenlo, cópienlo, córtenlo, muévanlo. Esta información es para hacer ese ejercicio. Entonces, eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces miren que empezamos con un ejercicio básico. Luego nos pasamos a teclas a utilizar. ¿Qué tengo? ¿Qué le puedo hacer? Y con la combinación de teclas, entonces ya voy a empezar a normalizar un cuadro. Ahora póngale en cuidado, otra cosa que yo les voy a mostrar. Profe, ¿cuánta información tengo? Entonces miren que si yo empiezo a bajar,
Profe, ¿cuánta información hay? Es un cuadro de 116. Entonces, póngale en cuidado, vuelvo a subir. Alguien dice, profe, y yo quiero seleccionar toda la información. Entonces, cuando uno desconoce o cuando uno apenas está empezando a trabajar, miren que yo me voy a parar en el primero y ¿qué hace la gente? Profe, pues un clic sostenido hasta abajo hasta que llegue el último. Pero muchas veces a uno se le va, vuelve y sube y tiene que hacer todo esto. Hay una manera más fácil. Miren acá. Usted se va a parar en el primer dato, donde está el identificador, y va a presionar al mismo tiempo las teclas control y la letra E de enano. Si yo la presiono al mismo tiempo, miren que él me va a seleccionar solamente mi tabla, solamente la información. Miren que yo no estoy seleccionando nada para abajo y nada para la derecha y nada para la izquierda. Él selecciona única y exclusivamente donde tengo información. Y cuando ya tengo esa información, entonces yo ya puedo empezar a modificar, a mover, a poner, a cambiar un tipo de letra. Miren, que yo quiero esta. Miren cómo me la cambió. Miren que él cambia absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, en 5 minuticos, vuelvan y cambian eso a ver cómo les fue en la práctica. ¿Listo? Dudas, preguntas hasta aquí, mis queridos compañeros. Bueno, Miguel Londoño tiene la mano levantada. Cuéntame, Miguel, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, tengo una duda. Por ejemplo, Claro, si las que tenemos, quieran. bueno, por ejemplo, si tenemos un texto en minúscula, uno puede colocarlo en mayúscula con alguna combinación como se haría en Word. Claro, listo. Pero entonces póngale en cuidado. Muy buena analogía, pero ojo, ¿qué es lo que pasa? En Excel, póngale en cuidado. Miren, por decir algo, resulta que en Word hay una tecla que me convierte lo que hay de mayúscula a minúscula y viceversa, ¿cierto? En Excel, miren que no se puede. Mentira, sí se puede, pero ¿qué se tiene que hacer? A través de una fórmula. Póngale en cuidado. Miren aquí, yo tengo algo que dice copiadora, ¿cierto? Profe, pero es que está en minúscula y yo la quiero trasladar a mayúscula. Me voy a parar aquí en K para que usted vea. Resulta que esa función se llama la función mayuse. Miren lo que pasa. Yo pongo aquí el igual, invoco la función mayuse y automáticamente usted dice, profe, ¿y esa función qué hace? Entonces miren que aquí la tengo. Yo le doy doble clic y eso qué me hace. Cuando yo invoco insertar función, miren que ahí dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Es la que necesito, claro, él está esperando el texto. Lo selecciono y simplemente le doy a aceptar. Miren lo que pasa. Inmediatamente me lo pone en mayúscula. Profe, ¿y qué pasa si yo lo arrastro de aquí para abajo? ¿Será que me arrastra la fórmula? Miren que en la celda hay como un cuadrito. Miren, yo les muestro. En esta fórmula, en esta celda, hay un cuadrito en la parte inferior derecha, que si yo me paro ahí, miren cómo se me convierte el puntero en una cruz negra. Si yo le hago un clic sostenido y lo arrastro hacia abajo, miren lo que pasa. Impresoras que está en minúscula me la convierte en mayúscula. Y si sigo de ahí para allá, miren, él me va poniendo todo lo que hay de minúscula en mayúscula. Ahora, digamos que el amigo lo que quiere es trasladar de mayúscula a minúscula. Miren que yo me voy a parar aquí en la M. ¿Qué función invocamos? Igual mayuse. Miren que para convertir en minúscula, yo le voy a invocar la función minus C. Mírenla aquí.
¿Y qué hace eso? Miren que yo le doy doble clic y hago esta. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Aceptar, perdón. Él me está pidiendo aquí cuál es el texto. ¿Cuál es? Voy a seleccionar este. Le doy a aceptar y miren, si la vuelvo y la arrastro, ¿cómo me queda? Todo en minúscula. ¿Listo? Entonces, observen que aquí yo puedo tener otra analogía. Mientras en Word, Miguel, yo lo hago con un botón, aquí es a través de fórmulas. ¿Resuelta la duda? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con todo gusto. Muchachos, ¿hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien pueda, para eso estoy, lo que necesiten. Listo, miremos acá. Alguien me pregunta, pongamos acá, ¿es posible repetir cómo cambió la columna de los datos a formato fecha? Muchas gracias. Claro, Wilson nos pregunta eso. Póngale en cuidado. Miren acá, muchachos, muy válida. Póngale en cuidado. Wilson nos pregunta la fecha de comienzo. La voy a dejar tal cual estaba originalmente. Miren lo que pasa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Primero tengo que seleccionar la columna. Recuerden que yo me paro en la I y selecciona todo. Miren que en inicio, en número, está fecha. Inicialmente, cuando yo le doy un clic, estaba como general. Miren que estaba así. 31.446. Estaba así. Entonces, cuando usted encuentra una columna que dice fecha y aparece número, uno automáticamente dice, esa fecha está capturada como número. Hay que organizar el formato fecha. Selecciona toda la columna, taque. Va nuevamente al botón inicio, donde dice número, y aquí donde está general, despliega el botón combo y le dice, póngalo como fecha corta. Le doy un clic y mire que automáticamente él me organiza la fecha como tiene que ser. ¿Listo? Resuelta la duda, compañero Wilson. Profesor, sí, muchas gracias. Listo, con todo gusto, para eso estamos. Muchachos, ¿alguna otra duda? ¿Quién más tiene por aquí la mano levantada? No. ¿Vamos bien hasta ahora o no, muchachos? Bueno, Sí, señor. entonces, bueno, qué bueno. ¿Cómo les ha parecido la clase hasta ahora, muchachos? Cuéntenme. ¿Productiva? Algunos lo conocían, otros no. Ahora, póngale en cuidado. No se vayan a angustiar. Profe, es que mire, es una clase de Excel básico y usted ya nos empezó a meter fórmulas. No, simplemente eran para mostrarle cómo yo lo hago. ¿Sí? Vamos despacio, vamos un paso a la vez, vamos a ir escalando escalón por escalón hasta que lleguemos a la parte de las fórmulas, de las funciones y vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces, lo primero que quiero es que cambien, muevan, utilicen esas teclas rápidas, porque más adelante de pronto las vamos a utilizar. ¿Cómo? De esta manera, ya sean tecla rápida o sea que seleccionemos un menú y pongamos algo. ¿Listo?
Bueno, muchachos, vamos entonces ahorita, en estos 15 o 20 minuticos, vamos, ya vieron todo lo que hay por hacer con ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, ya de ustedes depende es hasta dónde ustedes quieran llegar con esa práctica. ¿Listo? Que es sumamente importante con eso. ¿Listo? Para que vayan afianzando conocimientos, se vayan metiendo en las hojas de cálculo pasito a pasito. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces otra práctica que hay por aquí. ¿Listo? Vamos a mirar otra cosita. Bueno, entonces ya vimos lo de la combinación de teclas, perfecto. Ya vimos también cómo identificamos la barra de acceso rápido que les estaba mostrando ahora. Miren acá, identificar la barra de acceso rápido que se encuentra contenida en la ventana de Excel. Generalmente la encontramos en la parte superior izquierda o en otras ocasiones debajo de la cinta de opciones. Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para ello, desplegaremos la opción Personalizar barra de herramientas de acceso rápido, haciendo clic sobre el pequeño icono con forma de flecha blanca hacia abajo, situado a la derecha de los botones que describíamos anteriormente. En el desplegable que aparece, si haces clic en una opción, esta aparecerá marcada y aparecerá en la barra de acceso rápido. ¿Listo? De forma similar, vuelves a hacer clic sobre ella, se eliminará de la barra. Si no encuentras la opción en la lista que te propone, puedes seleccionar más comandos. Configure la barra de acceso rápido activando las siguientes herramientas. Ojo, ¿qué nos están diciendo aquí? Entonces, por decir algo, la barra de acceso rápido es esta que yo les mostraba ahora acá arriba, ¿cierto? Donde yo puedo decirle guardar, deshacer. Observen que esta barrita en la parte de arriba, al finalizar, hay una flechita. Recuerden que esa flechita se llama un botón combo. Cuando yo le hago un clic, miren que hay unas opciones que tienen como un chulito, un botón de verificación. Miren que está el abrir, el guardar, impresión rápida, vista previa, ortografía, deshacer y rehacer. Miren que yo puedo quitar esas opciones. Si yo me paro en impresión rápida, le hago un clic, miren que él se desaparece. Profe, miren, ya no está. Miren el botón abrir o el botón guardar, que es el disquito, este disco. Si yo lo quito, le doy un clic, miren que él se desaparece. Profe, se me perdió, ¿cómo lo vuelvo otra vez? Háganle un clic, díganle clic en el botón guardar, miren que ahí aparece. Profe, y yo lo puedo mover para alguna parte, miren. Entonces, el botón que tenía también, ¿qué tenía? Yo tenía impresión rápida, un botón, miren que ahí lo tengo, ¿sí ven? Entonces, miren que yo es completamente parametrizable y yo lo puedo quitar y poner las veces que quiera o utilizo los botones que yo más uso. Entonces, miren que de ahí es cómo se configura esa barrita de acceso rápido. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Muy sencillo de hacer para hacer nuevo, abrir, vista previa de impresión y ortografía. ¿Listo? Bueno. Miren aquí la barra de fórmulas, lo que yo les había explicado ahora. Nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. Yo la puedo poner ahí sin problema. ¿Listo? Otra forma rápida de moverse por la hoja cuando se conocen con seguridad la celda donde se desea ir es escribir su nombre de columna y fila en el cuadro de nombres a la izquierda de la barra de fórmulas. Miren que yo la puedo escribir y él automáticamente me lleva. ¿Listo? Entonces simplemente yo les estoy haciendo un recuento de eso. Ahora mire acá. La barra de etiquetas permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. Entonces, miren que acá él nos está diciendo, en el libro actual, cree 5 hojas de cálculo
y aplique las siguientes características. Ojo, miren lo que nos dice. La hoja 1, llámela datos y utilice un color azul. La hoja 2, llámela enero y utilice un color amarillo. Y ustedes dicen, profe, venga, explíquenos eso, que eso no lo entendimos. Miren que yo por aquí tengo una hoja en blanco, ¿cierto? Y aquí yo tengo hoja 1 y hoja 2. ¿Cómo yo hago para cambiarle el nombre a esta hojita? Hay dos maneras. La primera, dándole doble clic. Miren cómo él se pone. Y yo ya puedo escribir el nombre. ¿Cómo le pongo? Datos. Profe, ¿y cómo es la manera? Lo pongo en mayúscula, lo pongo en minúscula, la primera en mayúscula, como ustedes quieran. Yo normalmente, ¿cómo trabajo? La primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Mire que yo, de mayúscula, datos, y le doy enter. Miren que ya me quedó datos. Y miren que ahí nos decía, póngale un color azul, creo que me decía. Utilice un color azul. Profe, ¿y cómo hago? Observen que yo me paro ahí en datos, le voy a presionar clic derecho al mouse. Y observen que aquí me dice un color de pestaña. Ah, yo la quiero de amarillo. Póngale amarillo y mire datos cómo aparece. Si yo me paro en la hoja 2, miren cómo queda datos. Miren que cada hojita yo le puedo poner un color cualquiera. La segunda, miren, la segunda manera de ponerlo. Simplemente denle clic derecho y díganle cambiar el nombre. Es como si le diera doble clic. Y me dicen, llame la nómina. Listo. Nómina. Miren ahí. Profe, nómina lleva tilde. Correcto. Entonces yo le pongo nómina y le doy enter. Profe, y dicen que le pongo un color de pestaña azul. Miren que yo simplemente clic derecho, color de pestaña y le pongo el azul. Profe, pero es que no se ve. Recuerde que si yo agrego otra, miren que ahí se va a ver el color de la pestañita que yo le pongo, sea datos, sea nómina, sea lo que quiera. ¿Listo? Entonces miren que él me va a traer eso. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, sencillo, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a terminar con este. Entonces miren que aquí ustedes tienen esa guía y lo pueden hacer. Entonces miren cómo vamos llamando cada cosita. ¿Listo? Ahora miren, este que es fundamental. ¿Cómo modifico datos? Miren ahí. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo o más tarde, después de la introducción. Si aún no se ha validado la introducción de datos y se comete algún error, se puede modificar utilizando la tecla retroceso. ¿Listo? Del teclado para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor, haciendo retroceder una posición. No se puede utilizar la tecla flecha a la izquierda, porque equivale a validar la entrada de datos. Si ya se ha validado la entrada de datos y se desea modificar, seleccionaremos la celda adecuada. Después activaremos la barra de fórmulas pulsando la tecla F2 o iremos directamente a la barra de fórmulas haciendo clic en la parte del dato a modificar. Ojo, ¿qué es todo ese juego de palabras que nos están indicando? Miren acá, yo me paro aquí. Digamos que yo quiero llamar esta primer celda, la voy a llamar cantidad, pero miren lo que pasa. Ustedes saben que cantidad es con C, pero alguien llegó y puso esto. Cantidad, la puso con K. Venga, no, hay que corregir eso. Miren que yo todavía ahí no he validado los datos. Si yo le doy la tecla backspace o retroceder a la izquierda,
miren que él me va a borrar eso y yo simplemente le pongo cantidad. ¿Listo? Pero digamos que yo no escribí cantidad, sino que escribí cantidad. Y yo ya le di enter y voy a, en la tecla B, el nombre. Voy a poner el nombre. Pero miren cómo lo escribí, nombre. Uy, muchachos, pero venga, ¿cómo así que el nombre? Nombre con B corta. No, nombre es con B grande. Entonces, la gente lo que hace es que separa y elimina, le da a suprimir y vuelve a escribir. No, póngale en cuidado. Hay dos maneras de corregir. ¿Cuál es la primera? La primera es presionando la tecla F2. F2 edita el contenido. Miren, si yo le doy F2, miren que él se ubica al final de la letra E. Y con la flecha, miren que yo puedo ir hasta el carácter malo. Lo quito y le pongo la B grande. ¿Listo? Y le doy enter. Miren que ahí me quedó solucionado. Ahora, ¿cómo hago la segunda manera para cantidad? Miren qué cantidad me aparece en la barra de fórmulas. Miren que yo le voy a hacer un punto de inserción o me voy a ubicar donde está el error. Clic. Es como si yo le presionara la tecla F2. Borro la B, le pongo la D y le doy enter. Y miren que lo arreglé. Entonces, no necesito borrarlo. Entonces, en todo este juego de palabras fue todo lo que hicimos. Con la tecla F2, con flecha a la izquierda o en la barra de fórmulas. Son las maneras que yo utilizo para arreglar cuando ya metí un dato. ¿Listo? Son las maneras. ¿Listo? Modificar datos. Bueno, esto es un ejercicio, un ejemplo que si quiere ustedes lo pueden realizar y pueden utilizar la tecla F2 para que utilicen lo que nos dice ahí. ¿Listo? Es una práctica que si la quieren hacer. ¿Listo? Bueno, ahora vamos para una parte fundamental que quiero que trabajemos en la próxima sesión y se llama la cinta diseño de página o disposición de página. Entonces, vamos a leer. Nos dice, el nombre depende de la versión de Excel que estemos utilizando, que cada uno tenga en los equipos. Miren acá. Permite cambiar las márgenes, el tamaño y orientación de página. Definir el área de impresión. Establecer saltos de página. Especificar qué filas y columnas se imprimen en cada página y configurar aquellas características que deseamos ver en el momento de imprimir nuestro reporte o informe. Por esta sencilla razón, se vuelve una herramienta indispensable saber administrar y configurar sus diferentes opciones. Entonces, miren lo que dice. A continuación, utilizaremos el archivo formato y diseño de página y se aplicará las características necesarias para configurar de forma correcta el formato para que pueda ser impreso haciendo uso de los elementos importantes de configuración de la hoja. Entonces, póngale en cuidado. Vamos a abrir ese archivito. Por favor, si son tan amables. Miren que es el segundo archivo que yo les mando de formato y diseño de página. Vamos a abrirlo. Van a darle doble clic y miren que él nos abre este. Miren que es lo mismo del anterior, siempre en vista protegida. Recuerden, yo le tengo que decir habilitar edición para poderlo trabajar. Entonces, miren, yo le doy un clic y yo ya lo puedo trabajar. Entonces, ¿qué necesito que ustedes me hagan en este archivo? Entonces, lo primero que el profesor nos dijo, la primera recomendación, todas las columnas tienen que estar abiertas
del tamaño adecuado de la información. ¿Listo? Lo segundo, la columna salario tiene que tener el punto de separación de miles o en su defecto el símbolo de pesos. Y tercero, los identificadores de cada columna tienen que estar resaltados o sea, que se vean diferentes al resto de la información. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes trabajen para la próxima sesión. Que esta tablita de esas 2, 4, 6, 8 columnas esté bien organizada. Las columnas que se vean en su totalidad, que la información se muestre. Segundo, resaltado el encabezado. Y tercero, el salario que tenga el punto de separación de miles. Eso es lo único que yo necesito. ¿Listo? Que lo tengan organizadito para que el jueves trabajemos todo lo que tiene que ver disposición de página. Mire, ya vamos a meternos un poquito con el tercer menú que dice disposición de página o diseño de página. ¿Listo? Entonces, vamos a parar ahí el día de hoy. Hasta aquí vamos a ver la clase. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que hay que hacer para la próxima clase? No, señor, todo claro. Listo. Muchachos, les agradezco mucho que hayan venido a la sesión. Para el que no ha llegado a la casa, feliz regreso a casa y nos vemos el jueves, queriendo Dios, a las 6 de la tarde. Les deseo una Muchas excelente gracias. noche y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, Con todo profe. gusto, cuídense, hasta luego.